Buenas noches tengan todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. En estos minutos vamos a estar compartiendo con ustedes una breve predicación evangelística para la gloria de Dios y el mayor bien de todos los que por la gracia del Señor puedan alcanzar y ver y escuchar esta predicación. Vamos a leer en la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 6 y en el verso 22, donde leemos lo que la palabra del Señor dice. Capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bueno, mis estimados hermanos, a la luz de este pasaje bíblico, quiero compartir con ustedes el tema señales de una verdadera conversión. El apóstol Pablo, refiriéndose a los cristianos de Roma en tiempo presente, habiendo declarado lo que eran sus vidas en el pasado, todas aquellas cosas que ahora le causan vergüenza, cosas en las cuales anduvimos todos en el pasado, cosas que ahora no nos atrevemos a compartir ni a estar diciendo, porque Pablo dice: pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, cuyo fin es muerte. Es decir, no tenemos nada de qué gloriarnos de nuestra vida pecaminosa en el pasado. Habiendo Pablo dicho esto, en el verso 22 se ubica en el tiempo presente. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, encontramos cuatro cosas interesantes acá en este versículo que podemos llamarlas evidencias de una verdadera conversión. Señales, evidencias de una verdadera conversión. Lo primero que dice Pablo es: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Es decir, una persona que verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor, una persona que puede decirse ahora mismo, llamarse que es cristiano, la primera señal que encontramos es que es libre del pecado. No decimos que no es pecador. No estamos diciendo que es perfecto. Lo que estamos diciendo es que ya el pecado no lo gobierna. El pecado ya no es su amo. Ya no practica a diario el pecado. No es el pecado su hobby. ¿Por qué? Porque ha sido libertado. Cristo el Señor lo libertó del poder del pecado. Es decir, mientras no estamos en Cristo, el pecado es un tirano, es un amo agrio, que domina a las personas y las esclaviza en el pecado. Ahora, Pablo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Es decir, que un cristiano verdadero es libre del pecado. Es decir, el pecado no lo esclaviza. El pecado no lo domina. Están los efectos del pecado en su vida, pero el poder del pecado ha sido minimizado por completo. Es decir, ha sido derrotado por Jesucristo, el Hijo de Dios, y ahora Él es una criatura libre del poder del pecado. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, Cristo usa la verdad del evangelio, la verdad de su palabra, a través del poder del Espíritu Santo, para libertarnos del pecado. Al que el Hijo del Hombre libertare, este será verdaderamente libre. Es decir, una persona que vive practicando el pecado, que continuamente vive en el pecado, aunque esté en una iglesia, aunque lo hayan bautizado, no importa lo que esté pasando, lo que usted haga, mientras usted practique el pecado, usted no es cristiano. Nuestro texto dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. En segundo lugar, el texto dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Oiga esto: solo una persona que ha sido libertada de la tiranía del pecado, del dominio del pecado, solo esa persona es constituida, hecha, no se hace él a sí mismo, fue hecho un servidor de Dios. Como ya el pecado no le domina, como ya el pecado no le gobierna, ahora él se ha convertido en un siervo de Dios, en un siervo de la justicia, en un servidor del reino de Dios. Ya dejó de ser un esclavo del pecado para convertirse en un esclavo voluntario,
un servidor voluntario, pero de Dios. Ahora sirve a Dios, un verdadero amo amoroso, un Señor a quien vale la pena servirle, a quien vale rendirle la vida por entero. Dice, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. En segundo lugar, una persona que tiene evidencia de ser cristiano vive para servir a Dios. Vive, no hay que estar mandándolo, no. En su naturaleza, por haber sido hecho libre, existe una inclinación voluntaria ahora a servir. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo libertó del pecado. Ahora no sirve al pecado, ahora sirve al Señor con su cuerpo, con su alma, con su espíritu, con todos sus bienes, con todo lo que tenga, con todo su ser. Ahora se ha hecho un servidor de Dios. En tercer lugar, el apóstol dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y aquí quiero hacer un énfasis, ¿verdad? Porque nosotros no predicamos la moralidad ni predicamos el legalismo, predicamos la gracia de Dios, el poder de Dios. Es decir, una persona que ha sido libertada del pecado y es convertida en un servidor de Dios, entra en un proceso sagrado, un proceso divino llamado santificación. Y dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Oiga el término, tenéis por vuestro fruto. El texto no dice, ahora tenéis que hacer esto, ahora tenéis que hacer aquello. No, el texto dice, tenéis por vuestro fruto. De manera como un árbol de plátanos. Su naturaleza es dar plátanos. Nadie se asombra al ver una mata de cambur y diciendo, wow, mira, esa mata tiene cambur, es una mata de cambur y está dando cambur. No, eso es natural, eso es normal que esa planta dé su fruto. Así también es normal y necesario que una persona libertada del pecado y hecha siervo de Dios, lo normal es que tenga un fruto de santificación, porque en él hay una vida nueva, la santificación. Él puede santificarse porque es salvo, no para ser salvo, sino porque es salvo. Es decir, porque ha sido libertado del pecado, es que es posible que él experimente, anhele, desee la santificación, porque la santificación es un fruto, no una obra, un fruto de convicción, un fruto que se manifiesta en todos aquellos que han sido libertados del pecado. Aman la santificación, desean la santificación porque es un fruto. Y Pablo termina, y yo con él, diciendo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, el que ha sido libertado del pecado se ha convertido en un servidor activo, voluntario de Dios por amor, por gratitud. Tiene un fruto evidente. Es la santificación, la vida nueva, la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, la vida que agrada a Dios. Y él tiene una meta. El fin de él, hacia donde él apunta, es la vida eterna. Es decir, dejó de ser un ciudadano terrenal para convertirse en un ciudadano celestial. Es decir, su meta, su objetivo, hacia donde apunta es hacia la vida eterna. Tenemos nuestras necesidades terrenas, tenemos nuestros compromisos como ciudadanos de nuestro país, pero nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos. Es decir, una evidencia de que una persona verdaderamente es cristiana es que su meta, su fin es la vida eterna. Lo que espera, lo que anhela, lo que desea, por lo que suspira, no es los reinos de este mundo, sino la vida eterna, la vida de Dios en él. Así que mis estimados hermanos y amigos todos, estas son evidencias, estas son señales de una verdadera conversión. Ser libres del pecado, ser servidores de Dios, tener la santificación no como una obra, sino como un fruto que fluye del Espíritu de Dios dentro de nosotros y tener una meta, un fin, la vida eterna. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, use estas breves palabras para bendecirte, para salvarte, para libertarte y darte la vida eterna. Que Dios me los bendiga y el Hijo de Dios haga su poderosa obra en vuestro ser.